7, ¿verdad? Vamos a leer el versículo número 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de venir o que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Esto se lo pedimos, obre. Ahora, Dios amado, te pedimos que nos envíes tu palabra, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Tome sus lugares. Hoy en esta ocasión vamos a dar continuidad a conocer de una manera más amplia a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Como ya hemos puesto algún ejemplo, que la iglesia media vez vaya conociendo más al Espíritu Santo o a cada una de las personas de la Trinidad, es un creyente que va a ser más estable. Y en este caso estamos conociendo la persona del Espíritu Santo. Un ejemplo podría ser así un poco bastante común, como la esposa o el esposo conoce mejor a su pareja. De acuerdo, va conociendo el esposo a la esposa, eso le permite una mayor estabilidad en esa relación conyugal, ¿verdad? Y viceversa. Eso es lo que también se logra cuando en la vida espiritual, cuando se va ahondando, vamos entrando en aspectos de acuerdo a las Escrituras, que clarifican quién es cada una de las personas de la Trinidad. Hemos estado hablando de la personalidad del Espíritu Santo. En este caso, ha quedado bien claro que es una persona y no es una fuerza. Y cuando ya hemos estudiado lo que es la personalidad del Espíritu Santo, ya entendemos en este caso que, bueno, es una persona, porque de acuerdo a los textos bíblicos que hemos ido mencionando, solo una persona puede guiar, solo una persona puede gemir o interceder por otro, solo una persona puede consolar a otro, solo una persona puede ordenar, como ordenó, envíe, mando que manden a Pablo y a Bernabé. Solo una persona puede dar fortaleza en las debilidades y en las deficiencias de otra persona. Solo una persona puede dar dones, como Pablo lo dice con respecto a que el Espíritu Santo es el que da los dones. Eso pues ha quedado claro y debe de usted y yo tener muy siempre claro esto, porque
cualquier momento siempre van a venir los que van a querer refutar, a querer confundir y a querernos contradecir de lo que es la persona del Espíritu Santo. Entonces usted le puede decir cómo puede ser que una fuerza pueda guiar, cómo puede ser que una fuerza pueda consolar, cómo puede ser que una fuerza, y sucesivamente esto pues hace más consistente al creyente porque ya tiene argumentos para rebatir, y no tanto para rebatir, sino para estar consciente de que quien camina con la iglesia pues es una persona de la Trinidad. Y decíamos que lo que hace o lo que permite que algo sea una persona es que tiene sentir. Eso es lo que tenemos nosotros como seres humanos, un sentir. Tenemos una razón y tenemos voluntad. Esos tres elementos son los que hacen que alguien sea una persona. Un animal podrá tener sentir, pero no tendrá voluntad. Podrá tener, voluntad, pero no tendrá razón. Entonces, ahí estamos viendo lo que es la persona del Espíritu Santo. Ahora, luego de que hemos hablado de la personalidad del Espíritu Santo, el tema de ahora va a ser los símbolos del Espíritu Santo. Se va a hacer el tema. Vamos a conocer los símbolos. Esto es importante, pero antes de hablar de los símbolos del Espíritu Santo, vamos a hablar de lo que también es importante clarificarlo a la iglesia, o que lo clarifiquemos nosotros, en el sentido de que cuando escuchamos nosotros o leemos en la palabra el Espíritu de Jesús, por ejemplo, en Romanos capítulo número 8, verso 9, leemos ahí, si gusta, váyase a la Biblia, y esto nos va a servir como una señal sencilla para que podamos también distinguir. En el versículo número 9 habla: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu ¿de qué dice? De Dios mora en vosotros. Esto es importante también aclararlo antes que entremos a ver los símbolos. En el caso de aquí dice, habla de el que tiene el Espíritu de Cristo. Parecería que cuando hablamos también está lo que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo número 4, verso 30 de la carta a los Efesios, habla también del Espíritu de Dios. Pero también en el capítulo 15, verso 26, habla del Espíritu Santo. Estaríamos hablando ahí como de tres espíritus: el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Esto es importante que como iglesia también podamos descifrar y no llegar a una confusión pensando que, bueno, hay tres o más espíritus que, como leíamos acá, para poner el ejemplo, el Espíritu de Cristo. Entonces el Espíritu de Cristo es aparte o es otro del Espíritu Santo.
o el Espíritu de Dios es otro o aparte del Espíritu de Dios. Y el Espíritu que es el Consolador podría pensarse que es otro espíritu, pero eso no es así. Esto lo que se refiere, para simplificarlo, es que cuando habla del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, está hablando del mismo Espíritu. En el sentido de que, por ejemplo, cuando habla del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo proviene de Dios, proviene del Padre. Por eso se le dice el Espíritu que proviene del Padre. Proviene del Padre para hacer una función. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios que operaba en la persona de Cristo y que es el mismo Espíritu que habla el capítulo 14 de Juan: el enviaré otro consolador, no los dejaré huérfanos. Se refiere entonces, para avanzar, se refiere al mismo Espíritu, nada más diríamos con enfoques diferentes, pero no es que haya más espíritu, es el mismo Espíritu. Bien, para aclarado esto, vamos a entrar luego para que avancemos en lo que ahora son los símbolos del Espíritu Santo. Vamos a ver primero, para hablar de los símbolos del Espíritu Santo, que es la continuidad que vamos a dar a estos estudios, como dije al principio, donde vamos a ir conociendo no solo que el Espíritu Santo es una persona, y que cuando se habla del Espíritu de Cristo y del Espíritu de Dios y se habla del Consolador, se está refiriendo a la misma persona del Espíritu Santo. Pero también ahora vamos a ver los símbolos que aparecen, y si usted le puso atención a los versículos que leíamos, por ejemplo, del capítulo, decíamos, número 7, verso 37, que es el que tomamos como base del Evangelio de Juan, dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este asunto no tanto es solo leerlo, sino que dentro de esta palabra, y vamos a ir viendo algunos otros textos o versículos, dentro de estas palabras vamos a ir redescubriendo tesoros, vamos a ir redescubriendo verdades de la palabra. Y en este caso, ¿de qué manera el Señor habla acá? Ríos de agua viva. Bueno, ¿por qué el Señor habla de ríos? ¿Por qué tiene que mencionar aspectos, diríamos, de agua literal, de ríos literales, que es el mensaje espiritual que se esconde en ello? Pero claro que para explicar primeramente qué significa un símbolo es importante. Hay que dar la definición de lo que es un símbolo. Por ejemplo, es un emblema material que muestra y revela o descubre una verdad, para que entendamos que es un símbolo. Se lo voy a decir de nuevo. Es un emblema material. Usted ve un emblema, está dando
está dando ese emblema, una palabra, un mensaje, está hablando algo. Es un emblema que revela, que descubre una verdad espiritual en el caso de lo que estamos leyendo acá. Dios utiliza símbolos o figuras terrenales para descubrir y revelar la obra poderosa del Espíritu Santo. Entonces ahora, dando lo que es una claridad de lo que es un símbolo, Dios usa esos aspectos de la vida cotidiana, de la vida natural, como en este caso el Señor está hablando de ríos de agua viva. Pero ¿por qué habla de ríos de agua viva? Está dando un símbolo, y en este caso el Espíritu Santo lo vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo se manifiesta en estos símbolos también. Por ejemplo, al hablar de lo que es, hermanos, este asunto metafórico, diríamos que son metáforas, ¿verdad? Hablaron de un río y habla del agua. Vamos a ver la relación del agua para la vida humana. Veamos cuál es la utilidad, cuál es la relación, cuál es el desempeño de lo que es el agua, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en el caso, hermanos, del agua, el agua es vital para la vida diaria, para la vida común. El agua, bueno, se dice científicamente que el cuerpo de nosotros, el cuerpo humano, tiene el 70% de agua. Quiere decir que ya el material que no es agua sería el 30 nada más. O sea que nosotros somos casi todo agua. Pero al vernos así, de esa manera, como seres más de agua que de materia, como de carne, entonces en este sentido, el agua es tan vital a tal grado que el agua, hermanos, no puede el ser humano decir yo no puedo vivir sin agua. No podemos decir no, es más fácil, aunque eso lo vamos a ir viendo en el recorrido del estudiar los símbolos del Espíritu Santo. Es más fácil que vivamos sin luz que el ser humano pueda vivir sin agua. Entonces es un hecho que, bueno, el agua no solo es necesaria, vital, vida, dicho de otra manera, lo que nos hace vivir al tomarla, sino que el agua también, hermanos, es necesaria para lavar la ropa, lavar la casa, para todos, para los riegos, todo depende del agua. Si, por ejemplo, se dice que si no nos aseamos con el agua, si no nos bañamos, ¿sabes? La persona que no se baña, alguien dirá, bueno, antes las personas poco se bañaban. Pero lo que sucede es que cuando no hay esa higiene a través del agua, las personas están expuestas a enfermedades. Estamos expuestos a virus, a bacterias. Estamos expuestos, es más, no solo
a eso que acabo de decir, enfermedades, bacterias, virus, sino que estamos también en la condición o en la facilidad también de morirnos por causa de la no higiene. Entonces, una persona que no se baña, que no se asea, que no limpia la ropa, que no limpia, que no lava la casa, esa persona va a generar moscas, en ese lugar van a generar gusanos, en esas ropas que no se bañan y que son como tabletas de cosas duras. Usted ha visto de alguna manera en alguna ocasión, ¿verdad?, casos de esos. Ahí, ese es un cuerpo que está prácticamente sumergido en una condición que no tiene nada de favorable para poder sobrevivir. Bueno, eso no lo podemos nosotros como objetar, como decir, no es tanto así. Tanto para los aspectos de la higiene, todo lo que usted sabe y ocupa de lo que sabemos del agua, y es más, se dice que cuando la persona está deshidratada, la persona se muere. Esto es con respecto ya al consumo de agua. Entonces, esa es la razón por la cual el Señor, hermanos, usa los símbolos, es decir, pone en la Biblia los símbolos que hacen ver las funciones que las menciona con respecto a lo humano para dar el mensaje espiritual. Por ejemplo, cuando acá leíamos nosotros en este versículo número 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo, siendo un símbolo que o Dios lo simboliza con el agua, hermanos, lo que está diciendo acá el Señor, simbolizando el agua con el Espíritu Santo, lo que está diciendo es, en este caso, que nadie puede también sobrevivir en esta tierra sin lo que es el lavar, sin lo que es los elementos que el Espíritu Santo transmite a cada creyente. Decíamos, el agua sirve para lavar, el agua se consume porque de lo contrario nos deshidratamos. El agua es vital para todo lo que es la higiene, lo que es el aseo, tanto externo como interno. Y eso lo que el Señor está diciendo cuando se simbolizan. En este caso estamos viendo el símbolo del Espíritu Santo en el agua. Entonces el Espíritu Santo es vital en nosotros. ¿Por qué? Sin el Espíritu Santo, como agua espiritual, usted y yo no podemos vivir. Así como el caso que estoy poniendo en lo humano. No podemos vivir. No podemos sobrevivir. No podemos tener, diríamos, una vida higiene espiritualmente. No podemos tener un aseo espiritual de la mente, del corazón, porque el Espíritu Santo en el símbolo del agua espiritual es la parte que nos limpia, la parte que nos hace higiene en nuestra vida espiritual, la parte que nos quita la sed, porque aquí dice el Señor, si alguno tiene sed, ¿quién puede sobrevivir sin
sin tomar agua, se va a deshidratar, se va a morir. ¿Cuál es la razón por la cual, por ejemplo, lo que mucho más conocemos nosotros, la gente que emigra y en los desiertos, se dice que entran en una fase de deshidratados, y en esa fase se dice dentro de lo que dan algún comentario de esas terribles situaciones, que la persona empieza a ver ya más borroso, empieza a perder la estabilidad, y luego que cuando ya en ese cuerpo deshidratado logra caer a la tierra, se dice que ya no lo pueden levantar, ya no se puede despertar, porque cayó en la parte crítica por la falta de agua. Entonces ya no se puede, ya es una persona que ya se derrumbó. Es decir, tú como dentro de lo inestable, dentro de lo borroso, y cayó. Esa persona, según se dice, y qué es lo que sucede constantemente en este desierto, que van las personas para el norte, ya no reviven, ya nadie les puede. Y es más, antes de que se les pueda dar agua, se les pueda dar el líquido precioso del agua para que ellos se hidraten, tienen que hacérselo con mucho cuidado, porque si no también se muere, porque ya el cuerpo ya reventó. Entonces hay razón: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí podemos ver de qué manera el Señor, a través de estos símbolos, en el caso del agua, del Espíritu Santo, nos está diciendo lo vital que es para la vida espiritual. El Espíritu Santo es el que nos quita la sed. El Espíritu Santo es el que nos lava la parte no higiene de nuestro cuerpo espiritual. El Espíritu Santo es el que nos genera olor del cielo a través de su agua simbolizada. El Espíritu Santo es el que, hermanos, sería el 70%, diríamos, del agua espiritual que un creyente pueda tener en su vida puramente espiritual. ¿Se entiende, verdad? No sé si solo yo me estoy entendiendo, pero espero en el Señor que algo me esté entendiendo, hermano. Porque a veces lo que queremos nosotros siempre es sangre, ¿verdad? Pero necesitamos aprender. Ahora, cuando venimos acá y vamos viendo el Espíritu Santo simbolizado en el agua, qué tremendo mensaje, hermanos. Qué maravilloso. Se identifica el Señor al Espíritu Santo para nosotros. Y ahí es donde entonces el creyente empieza, diríamos, conociendo esto, el creyente empieza a ver de otra manera lo que es la persona del Espíritu Santo. Ya no solo sería el Espíritu Santo me va a bautizar. Ya no solo sería el Espíritu Santo me va a dar los dones. Ya no solo sería el Espíritu Santo me va a guiar. No solo sería el Espíritu Santo va a interceder por mí. Ya no. Mire lo importante que es avanzar en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo. En este caso, ¿verdad? Está diciendo que Él es el que trae, que quita la sed, como dice acá este versículo, que el que tiene sed, por ejemplo,
en el capítulo número 4, verso 13 del mismo Evangelio de Juan, con respecto a la samaritana. Cuando el Señor, ahí está dando un símbolo el Señor del Espíritu Santo, de esa verdad espiritual, pero la está haciendo usando, como decíamos, un asunto de la tierra. Como decíamos, un asunto que nosotros conocemos, que nosotros usamos. Está usando el Señor, en este caso dice en el capítulo 4, dice que léalo conmigo y vamos a ver en el versículo número 14, importante esto, donde nos dice: mas el que bebiere de esta agua, ¿verdad? Está hablando con respecto a la samaritana. Respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, verso 13, porque la mujer está peleando por el agua del pozo, del agua literal. Pero Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero ahí el Señor hace un traslado de la agua superior, superior a esa agua literal. Y esto es lo que le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Es importante, maravilloso estas palabras. ¿En qué sentido, hermanos? Porque, por ejemplo, aquí el Señor, como ya decíamos, está usando el emblema del agua, de lo que la mujer conoce, de lo que se sacia, de lo que se limpia, de lo que bebe la mujer en el pozo de Jacob. Pero viene el Señor en este caso, entonces le cambia, toma el asunto del agua literal, como decíamos, que del emblema material, para decirle: mira, aquí hay algo que debes de entender. Esta agua que tú estás discutiendo y estás arengando acá conmigo, esta agua, porque ella decía que ese pozo y esa agua era tan bendita, dado de que era de los pozos que había hecho el padre Jacob, el padre Isaac. Aquí bebieron los ganados de nuestros antepasados. Aquella mujer estaba tremendamente bien afincada en la tradición, en la religión, en los asuntos pero claro, esa agua era importante en la vida. Esa agua saciaba la sed literal de ese pozo de Jacob. Esa agua limpiaba. Es más, ella está llegando a este lugar con un recipiente a traer agua para los usos domésticos de la casa, porque no, bueno, hay que lavar la ropa, hay que lavar los platos, hay que lavar la ropa y hay que lavar todo. Ella estaba llevando el agua, pero mire, acá el Señor le traslada eso en el símbolo, ya en el campo, diríamos, espiritual. Por eso el Señor entonces le dice: mas el que bebiere de el agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quiere decir que simbólicamente lo que yo te estoy ofreciendo, lo que yo ando, mire cómo
cómo predicaba el Señor. Mire cómo transmitía el mensaje el Señor. Lo transmitía echando mano a lo que era natural para transmitirlo en un mensaje espiritual. Ajá. ¿Qué es la reacción de esta mujer? La reacción de esta mujer fue impactante. Y fue impactante, le impactó tanto la oferta de la agua que salta para vida eterna, del agua que si bebes de esta agua nunca más vas a volver a tener sed. ¿Cómo no le iba a interesar si esto iba más allá de lo que era el agua natural, de lo que era el agua de ahí del pozo de Jacob? Esto iba a tal grado que la mujer le dijo: Señor, luego paró las orejas. Dijo: Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Interesado. O sea, mire cómo cambió lo que es lo literal en un símbolo espiritual. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. Damos un amén. ¿Están entendiendo, hermano? De un amén los que no entienden nada. Bueno, entonces la mujer se interesó: dame de esa agua. Dame de esa agua. Dame. Claro, sí, el mensaje fue claro. Porque ya ella dijo: bueno, ya no voy a tener sed. Y luego dijo: ya no voy a venir a traer acá, porque sin duda no es fácil estar jalando agua del pozo para la casa. ¿Cuántos han jalado agua del pozo allá en su cantón, hermano? Levante la mano. ¿Quiénes jalaban agua? Todos jalábamos agua y había que cuidar el agüita. Había que cuidarla porque si no se le pelaba el lomo a uno. Él iba a traer agua, no había agua potable. Tenía que ir al río, tenía que ir al arroyo. Amén, 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 iglesia. Entonces la mujer dijo: bueno, ya voy a descansar con esta agua. Lo que debes de entender que esta agua es espiritual. Lo que debes de entender que esta agua salta para vida eterna. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que debes de entender que yo te estoy hablando lenguajes espirituales. Eso es lo que vemos en el 14. Y la mujer le dijo: dame de esa agua. Y ahí luego él usó un símbolo, que el Espíritu Santo es un símbolo de agua. Que el que lo toma, el que lo recibe, le quita la sed. El que lo recibe ya no vuelve a tener más sed. Porque eso es, hermano, cuando ya se ha llenado el recipiente, cuando ya se ha llenado el corazón de la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo, cuando ya el vaso está a rebosar, ya no necesita más, ya no hay forma de sed, porque ya está lleno. Y eso es lo que hace en la vida del creyente el Espíritu Santo, como es el símbolo del agua. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo ya con nosotros como iglesia, hermanos, bueno, y no está claro, pues usted y yo venimos de la religión, usted y yo venimos de la droga, usted y yo venimos del mundo oscuro. Nosotros venimos, hermanos, de las trasnochadas. Nosotros venimos de las parrandeadas. Nosotros venimos de las bailadas, de las casineadas. Nosotros venimos de allá, venimos. Ninguno de nosotros viene del cielo. Nosotros aquí nacimos. Yo no sé en qué lugar está su ombligo. Aquí nacimos, pero ahora que ya, hermanos, estamos tomando del agua que sale
salta para vida eterna. ¿Acaso ya la sed del casino, la sed de la droga, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria? La sed, hermanos, de lo que es el mundo, ya no hay necesidad. Estamos llenos, estamos saciados con el agua del Espíritu Santo en el campo espiritual, porque salta para vida eterna. Precioso. En este caso, yo no digo que la carne, que la naturaleza caída siempre pega sus chapalazos, pero por ejemplo, venimos aquí al culto. Quiero verlo todo positivo. Usted viene aquí al culto. Mire, yo le aseguro que aquí en el culto, y eso es provechoso para el creyente, cuando usted viene al culto, fíjese que mire, yo no solo una vez, hermano, no solo una vez he sido sanado aquí en este púlpito. No solo una vez. Cuando usted viene al culto, aquí se le olvidan las deudas. Dígame si sí o no. Aquí se le olvidan los pleitos de allá afuera, porque estamos, hermanos, bebiendo del agua. Aquí se nos olvida, hermanos, todas las picardías que como humanos siempre seguimos practicando. Aquí, porque esta es la fuente que salta para vida eterna. Aquí nos llenamos, aquí nos saciamos, aquí se nos olvidan los problemas, aquí nos sana el Señor, aquí nos levanta el Señor. De veras, yo no estoy exagerando, porque a mí me sucede. Por eso es que yo no me pierdo culto. Pero dígame, los que se quedan en la casa chineando el nieto, viendo las noticias, y porque está muy largo, y que porque mucho cuesta, y que mucha trabazón. Mire, yo le voy a confesar algo, pero no ande contando. En mis carreras hay ocasiones, han habido muchas ocasiones, por avanzar en algo, que no he podido orar esa hora o ese espacio donde yo tengo que orar. Y estoy desesperado, y estoy de mal humor, y estoy no sé cómo, y estoy, hermanos, insatisfecho, y me duele todo el cuerpo. Y yo digo, y no avanzo en aquello que tengo que avanzar, y no avanzo en aquello que tengo que realizar. Me refiero a los aspectos de la obra, pero digo, bueno, y entonces me concentro. Aquí la cosa es rodilla, aquí la cosa es rodilla, aquí la cosa es rodiol, aquí la cosa es rodiol. Se me va a quitar el mal carácter, se me va a quitar la preocupación. Voy a avanzar en esto que estoy haciendo, y vive Dios que le estoy diciendo la verdad. Cuando estoy ahí delante de la presencia del Señor, estoy bebiendo del agua que salta para vida eterna. Y oiga, hermano, luego surgen las cosas, luego avanzo, luego estoy contento. Es como si hubiese hecho ejercicio físico. Así como usted hace ejercicio, hace su ejercicio, usted se siente relajado. Así me siento. Ese es el agua del Espíritu Santo, el agua espiritual del Espíritu Santo. Entonces, cuando venimos aquí, este ratito que estamos aquí, yo le aseguro, tiendo a no errar o a no equivocarme. Yo le aseguro que hasta se olvida uno que dejó la puerta abierta. ¿Por qué? Yo le aseguro que se le olvida las amenazas que ha tenido. Yo le aseguro que aquí, si estamos, es decir, si estamos conscientes de que esta es la fuente, el símbolo del Espíritu Santo es la fuente del agua que quita la sed y que salta para vida eterna. Entonces, en ese caso, hermanos, a menos que alguien venga a otra cosa, pero los que venimos a lo que venimos y somos bendecidos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Que se oiga un poderoso amén. El símbolo del agua, o el agua, que es el símbolo del Espíritu Santo, hermanos, decíamos que le interesa a esta mujer, le dice, dame de esa agua, dame de esa agua. Y eso es, se le olvidó a tal grado que se le olvidó el protocolo de estar ahí arengando. Botó el cántaro, es que esto es precioso. Botó el cántaro y luego que botó el cántaro se volvió evangelista la señora. Se fue a buscar a ver a quién le transmitía lo que a ella se le había transmitido. Se olvidó. Y eso es lo que sucede cuando venimos al culto. Por eso yo siempre insisto, no se quede afuera, no busque allá afuera, porque usted viene, gasta su pasaje de puro gusto. Aunque sea un ratito, pero usted, aunque sea tarde, pero siempre el Señor lo va a bendecir, porque esta es una fuente. Luego caeremos en la fuente. Damos un gloria a Dios. Una fuente que es fuente, no es un lago, es una fuente. El lago es agua reposada. Esta es agua que fluye. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso es que dice río de agua viva y no dice lago de agua viva. No pierda su tiempo. El tirarse, pues sí, venir de gusto, porque entonces se va cargado. Se va sin paz en su corazón. Se va sucio, porque el agua, el Espíritu Santo, o el agua como símbolo del Espíritu Santo, le limpia a uno, le limpia las amarguras, le limpia, así como el agua nos refresca. Sentimos refresco cuando tenemos calor, ¿verdad? Sentimos, así es el Espíritu Santo, nos refresca, nos limpia. Gloria a Dios, que se oiga un amén. Nos quita la sed, nos hace olvidar el cántaro y los asuntos religiosos y empezamos a disfrutar de la limpieza. Lea conmigo el caso de Tito 3:5 corriendo. Con esto vamos a ir cerrando. En la carta de Pablo a Tito, el versículo número 5, nos salvó no por obras, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos lavó, lavamiento. Entonces, eso es el Espíritu Santo. Y por eso es que el Señor nos lo traslada en los símbolos naturales, en las cosas naturales que nosotros estamos viendo. Vamos a ver el Espíritu Santo, hermanos, es el origen de la vida. De la vida para los obedientes. El Espíritu Santo, aparte de que nos lava, nos refresca, nos limpia, nos quita lo deshidratado espiritualmente. ¿Qué más? ¿Qué más usamos para el agua? ¿Del agua qué más usamos? ¿Para qué más sirve el agua? Para todo. Es el elemento más necesario en la vida del ser humano. Podemos vivir sin luz,
pero no podemos vivir sin agua. Entonces el Espíritu Santo es el origen de la vida para los obedientes, en este caso. Él transmite esa fuente, esa agua, la transmite a los obedientes. Entonces en este caso uno tiene que crear las condiciones. Siempre es importante. Cuando se habla de obediencia, hay que crear las condiciones, porque yo siempre soy de la idea, ¿de qué me sirve a mí tener una vida cristiana de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, y soy un palo? Y yo no puedo sentir la presencia del agua del Espíritu Santo. No puedo sentir el lavamiento, no puedo sentir que me quita la sed. ¿Qué sentido tiene? Y las iglesias están llenas de gente tiesa. ¿Por qué? Y una vida de esas así, hermano, una vida así tiesa. Yo le he dicho, por ejemplo, y no es que sea la regla que uno tiene que ser sensible a lo de Dios, pero, por ejemplo, nadie, dice la Biblia, en términos generales, dice que en la presencia de Dios tiembla la tierra. ¿Cómo no vamos a temblar nosotros? ¿Cómo no vamos a chillar nosotros delante de la presencia de Dios? Yo le he dicho, y que no lo piense que es la regla, yo he visto personas en esta iglesia por años que nunca les he visto derramar una lágrima. Todo el tiempo con las manos así, no los mueve nadie. Y no es que estemos pidiendo aplausos, es que los aplausos, yo cuando aparece mi aplauso es que yo siento el fuego del Espíritu Santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, no hay una lágrima. No ha creado las condiciones. Usted está perdiendo. Usted está perdiendo un disfrute de un lavamiento, de una vida higiene en el Espíritu. Estamos perdiendo, si fuera el caso de alguno de ustedes. Espero que no. Yo he visto gente que ni pío hace. Años, yo los he visto. Yo se les he dicho varias veces. ¿Cómo será, digo yo, que yo voy a venir a la iglesia y voy a venir a dar vueltas ahí? No, yo no voy a perder mi tiempo a andar dando vueltas ahí, a menos que ande haciendo algo. Pero yo voy a venir corriendito a que me moje el Espíritu Santo, a que me llene el Espíritu Santo. Porque ¿cuánto tiempo nos estamos acá? Menos de 1 hora. Y voy a venir yo con todas las dificultades que siempre se van anteponiendo, y voy a venir yo a perder mi tiempo. Por eso le digo que el Espíritu Santo es el origen para la vida del obediente. Entonces el creyente debe crear las condiciones. Yo se lo aconsejo, nunca venga usted a perder el tiempo. Le voy a decir lo siguiente, y no es que me esté alabando, pero yo vengo ya de días en esto de la vida espiritual. Y donde yo empecé en la vida espiritual, el parqueo era lejos. Y aprendí, no lo digo para vanagloria, aprendí a dedicar eso que me ponían a hacer como diácono, y aprendí a disfrutar la presencia de Dios aun cuando ni se oía el mensaje a lo lejos que estaba el parqueo. Algo similar acá. Entonces, aquí hay hermanitos que lo manda uno al parqueo, encantado a ver con quién se platica. Pobrecito. Le estoy diciendo mi experiencia. Uno tiene que aprender a crear las condiciones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Uno tiene que crear las condiciones. ¿Y qué hacía yo con esos platicadores que siempre hay y platicadores en contra de la gente, contra los otros hermanos? Mire, hermano, mire, fíjese qué carrón ande ese es ser narco. Mire, hermano, hablando de los mismos hermanos, Dios le bendiga, hermanito. Vamos por allá. Yo me les corro a esos platicadores así, yo me les corro. Mire, una vez alguien me agarró ahí por esa cascada ahí. Una señora me agarró ahí. Perdí la oración, perdí el culto.
Todavía me acuerdo yo, Dios mío, qué desperdicio. Y no la podía dejar porque se podía caer de la gracia. Pero me dolió. Aquí tiene que ser objetivo. Uno no es solo venir a marcar. Eso es en las fábricas. Y uno viene tirándose los muros, tirándose los saltos y los semáforos. Pero por lo menos, aunque sea incorrecto, pero si es por la causa del Señor, Dios te va a llenar. Dios te va a bendecir. Damos un gloria a Dios. Si está allá en los servicios, mire, hay hermanitos que ahí eso le tiemblan ir a interceder. Ahí es el mejor lugar para chillar, para sentir el mojar del Espíritu Santo. No digamos mandarlos allá a los servicios. No, es que me odia. Lavando esos volados, yo también los lavé y también me gozaba. Hay que ser objetivo. El Espíritu Santo es, hermanos, es el origen de la vida para el creyente. Y es el juicio, y es de juicio para los desobedientes. Fue el Espíritu Santo el que trajo el juicio sobre los antidiluvianos. Fue el Espíritu Santo el que trajo el juicio sobre Faraón. Es el Espíritu Santo en el capítulo 5, verso 1 en adelante, el que trajo el juicio para Ananías y para Zafira. Es el Espíritu Santo. Estamos hablando entonces de algo grande, de una de las tres personas de la Trinidad. Aquí lo estamos viendo en el símbolo del agua. Se lo leo y terminamos. Cuando dice: y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, sed. Está trayendo, como decíamos, lo que es la relación de lo natural. Tiene sed, venga, venga. Tremendo. Tiene sed, se puso en pie y alzó la voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí se refiere a la gente sedienta de lo espiritual. La religión en el tiempo del Señor y en el tiempo de hoy día no sacia no sacia la sed espiritual. Pero Él dijo: venga, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tremendo. Ahí está el río. El río. Y yo lo voy a leer nada más. Y vea qué bien lo aprendí. Si es que se entendió. Qué bien. Ahora entiendo el símbolo del Espíritu Santo en el agua. O el agua, símbolo del Espíritu Santo. Bueno, no, el punto de enseñar esto es para que lo aprovechemos. Es para que lo disfrutemos. Es para que nos lave. Es para que nos sacie la sed. Es para limpiar nuestras ropitas chucas. Damos un amén. Nuestros ropajes espirituales sucios. Venga y beba. Si sigues bebiendo de esa agua que era la religión, vas a volver a tener sed. Pero el que beba de esta agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Dame de esa agua, dame. Mire, y esa mujer fue objetiva, hermano. Esa mujer nos ganó a todos esos que estamos pasando el agua. Ya estamos viejos y nunca ni bautizados en el Espíritu Santo hemos llegado a ser pobrecitos nosotros, hermanos. Viejos ya, llenos de mañas. ¿Y cómo se nos van a quitar las mañas?
este saco para que no llegue. Por eso no me les acerco yo mucho a ustedes, porque luego que predico, echa mal olor a sudor. Hay que llevarlo allá que lo laven. Así es la vida espiritual. Cuando uno anda todo greñudo, todo desmantelado, todo desnivelado espiritualmente, hiede. Pero es ahí donde nosotros tenemos no solo aprender que el agua simboliza al Espíritu Santo, que es el que da, hermanos, quita la sed, es el que, hermanos, lava, el que refresca el corazón. No solo hay que aprenderlo, hay que apropiarse de ello, hay que agarrarlo, hay que decirle: a partir de ahora, Señor, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A partir de ahora, Señor, yo voy a hacer lo de la samaritana. Esta samaritana sí sacó 10 en comparación de la iglesia. Se sacó 10 porque dejó el cántaro viejo y se dedicó a la obra de Dios. Ya nunca volvió al pozo de su abuelo, saber de qué, Jacob, porque el agua le sació. Póngase de pie.